Gloria a Dios, Dios les bendiga. ¿Cómo están esta noche? Me alegra verles en este lugar, amén. Dígale que está a su lado, Dios nos va a bendecir en esta noche. Amén. El Señor nos ha venido hablando de cosas muy interesantes y vamos a seguir en este propósito. He estado hablando acerca de la sanidad interior. El domingo que estuve en Bella Suiza, llevé un tema que ya había compartido aquí acerca de la oración. Un tema muy poderoso. Hoy vamos a estar hablando de la productividad. Diga conmigo, productividad. Una vez más, productividad. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 15 al 17. Muy interesantes estos versículos, muy dicientes, enseñan muchas cosas y vamos a ponerlas en práctica hoy. Efesios 5, versículos 15 al 17. ¿Están allí? Ok, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia. El apóstol Pablo nos dice: mirad pues con diligencia. Una persona diligente es una persona pronta, rápida, que hace las cosas ligero, que no las deja para después. Y él está diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Una de las claves de ser productivos es saber cómo andamos, cómo caminamos. Por favor, no simplemente piense que porque usted es un hijo de Dios ya todo está hecho. Diga al que está a su lado: no es así. Yo soy un hijo de Dios, ya todo está hecho. Bueno, en parte sí, en lo espiritual está, pero su trabajo y mi trabajo es llevar a cabo lo que Dios ya ha hecho, traerlo a la tierra, manifestarlo, ¿verdad? Y aquí dice que miremos con diligencia cómo vamos a andar, cómo vamos a caminar. Hay dos cosas, antes de seguir adelante, que es importante colocar como base. En el ser humano se conoce la vida, la proyección, la visión de la persona de acuerdo a dos cosas: cómo maneja su tiempo y cómo maneja su dinero. Cómo maneja su tiempo y cómo maneja su dinero. Yo soy una persona que en algunas ocasiones me he puesto a estudiar la vida de los judíos y me gusta escuchar a veces las enseñanzas de pronto del pueblo judío sin ser judaizante. Yo no soy judío, ¿verdad? Somos cristianos, nosotros no somos judaizantes, pero el pueblo judío es un ejemplo en la humanidad, es un ejemplo de ser un pueblo productivo. ¿Cuántos saben que en estos momentos en Israel, siendo un lugar tan desértico, es una de las principales potencias a nivel mundial productora de cítricos? ¿Cuántos sabían eso? Ellos siembran en el desierto. Se cumplió la palabra para ellos que dice que el desierto florecerá. Y ellos no solamente se quedaron en la promesa, sino que la ejecutaron, la llevaron a cabo. Y son un pueblo muy pequeño. Israel puede ser más pequeño incluso que el Valle del Cauca, es mucho más chiquitico. Pero, amados, es muy productivo. Es muy productivo. Porque el judío tiene algo interesante, y es que el judío toma muy en serio lo que le dice Dios. Para él es algo verdadero, algo cierto, y él trabaja sobre eso, él vive sobre eso y él camina sobre eso. Si tú quieres ser una persona productiva, tienes que, como dice el apóstol Pablo, un judío, que era Pablo, él nos está hablando a nosotros, ¿verdad? O un israelita más bien, era Pablo, y él nos habla a nosotros y nos dice: primero, miren cómo están caminando. Yo estaba diciendo el dinero y el tiempo. ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo usas tu tiempo? Eso es muy importante en la vida. Tú no puedes ser una persona que simplemente estás para contar historias de lo que tuviste, ¿sí? A veces hay gente que pertenece al grupo ABBA, ¿no? ¿Saben quiénes son los del grupo ABBA? Cuando yo contaba, cuando yo cantaba, ¿sí? Todo era en tiempo pasado. Cuando yo tenía, ¿no? Tenía dinero, yo me acuerdo, pero ¿y qué pasó? ¿Cómo así que usted tenía? No es que usted tenía, es que usted debería de tener y seguir teniendo. Esa es la idea. Pero si hemos fallado, debemos de pensar cómo estamos haciendo las cosas, cómo manejamos el dinero, cómo manejamos el tiempo. Hoy en día, ojo con lo que digo, hay muchos distractores para las personas. Fácilmente se entretienen en la televisión, que es una de las cosas más tremendas, porque llega a la casa
sin pedir permiso y tienes todo un menú de canales allí, más de 80 canales para escoger, para ver televisión las 24 horas del día, películas de todo lo que tú quieras, noticieros, programas, lo que tú quieras. Pero tú tienes que mirar cómo estás haciendo las cosas. El dinero, ¿en qué lo estás invirtiendo? No es posible que tú estés ganando dinero y nunca tengas nada en la mano, nunca tengas dinero en tu mano para ahorrar, para hacer algo. Tienes que pensar qué estás haciendo. Entonces, esta recomendación, este consejo muy oportuno que Pablo nos da, dice, miremos pues con diligencia cómo andamos, no como necios. No podemos ser necios. Un necio es el que no quiere hacer las cosas, el que siempre cae en el mismo error, vez tras vez repite el mismo error, nunca sale el mismo error. Es como si patinara en el barro. Es como si, hermano, no avanzara. Es necio, dice, no como necios, sino como sabios. Nosotros debemos de marcar la pauta porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Somos hijos de Dios. Tenemos la sabiduría espiritual, tenemos la revelación por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas en cuanto a la productividad. Hermano, más que la mano de obra están las ideas. ¿Eres productivo con ideas? ¿Eres una persona pensante? Hay gente que dice, es que a mí no me fluye nada. Pero si tú nunca te dedicas a pensar en soluciones, cómo hacer mejores las cosas. Entonces es muy importante esto. El versículo 16 nos sigue diciendo, aprovechando bien el tiempo. Hablábamos del tiempo como un recurso muy valioso que nos es dado a todos nosotros. Con el tiempo se consigue dinero. En el manejo del tiempo, en el manejo correcto del tiempo, en el uso correcto del tiempo, está la consecución de dinero. Yo contaba el otro día que Japón se convirtió en una potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos quedaron devastados, pero ellos crearon aquello que se llama, ellos partieron el día, 24 horas las partieron en grupos de a 3, 8. Cada grupo tenía 8 horas, 8 tercios podríamos decir, ¿verdad? Grupo de 8 horas, 3 grupitos, cada uno de 8 horas. Ellos decían, bueno, uno debe dormir 8 horas, 8 horas trabaja y las 8 horas restantes, ¿en qué las invierto? Si yo supiera invertir las 8 horas restantes, muy seguramente sería productivo, tendría mucho más. A veces le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a prosperar, que nos ayude a mejorar, pero ¿tú te has detenido a pensar lo que estás haciendo? ¿O solamente estás esperando a ver si Dios va a hacer algo por ti? Muy seguramente Dios ya te ha dicho que tienes que hacer, pero tú eres el que no estás haciendo nada. No estás mirando con diligencia qué es lo que hay de hacer. Y aquí nos dice, lo primero es aprovechando bien el tiempo. Escuchen lo que voy a decir. De su tiempo, el tiempo más efectivo del 100% del tiempo que tenemos es solamente el 20% de nuestro tiempo. ¿Cuántos sabían? Con el 20% de tu tiempo usado efectivamente, tú sostienes el 80% restante de tu tiempo. En una empresa es una realidad. Por muchos empleados que hayan, siempre habrá un 20% de empleados efectivos que sostienen al resto de la planta de trabajo. Son los más indispensables, el 20%. Siempre el 20% sustenta el 80% restante y se cumple un 100% así. Nosotros tenemos que saber, hermano, a qué dedicamos nuestro tiempo. Porque si tú, hermano, no sabes en qué porcentaje estás usando tu tiempo, pues no vas a tener una meta, no vas a tener una visión, no vas a tener claridad, no vas a saber para dónde debes de ir. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nos habla de que los días no son buenos, los días son malos. Sigue el versículo 17. Por tanto, de acuerdo a lo que ya hablamos, de acuerdo a que miremos cómo es que debemos de andar, de acuerdo a mirar cómo usamos el tiempo, dice, por tanto, por lo anterior, de acuerdo a lo que ya se dijo, de acuerdo a la base que ya se colocó, dice, por tanto, no seáis insensatos, no seamos insensatos, sino entendidos. ¿Cómo tenemos que ser? Voltea al que está a su lado, dígale, tienes que ser entendido, hágale así, con el dedito aquí en la cabeza, dígale, entendido, tienes que ser entendido. Mire, esto es un problema serio, porque la gente se da a la digamos, como la muerte allí de que yo no entiendo.
quiero que esta palabra entendidos la tengan en cuenta, porque ahora vamos a mirar un personaje que quiso usar esta palabra de que no entendía nada. Yo no entiendo. ¿Cuántos han escuchado esa palabra que dicen, yo no entiendo? No es que yo voy a la iglesia, yo no entiendo lo que me predican. No es que yo leo la Biblia y yo no entiendo. Yo no entiendo. La Biblia dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Será que Dios te quiere tener en desgracia, en ruina, en miseria? ¿O Dios te quiere dar una vida mejor? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios ha propuesto? ¿Qué es lo que sientes de tu vida? Probablemente cuando tú te sientes tan derrotado, tan caído, tan pisoteado, es porque, hermano, creo que no estás usando bien lo que Dios te está dando. No estás siendo efectivo en aquello que Dios ha puesto en tu vida. Tal vez oras, hermano, pero no oras con un propósito. Oras, pero no tienes una meta por la cual orar. Oras, pero no sabes ni por qué estás orando. Y oras y ya en la noche se te olvidó por qué oraste. Yo soy una persona que yo he aprendido a mirar bien por qué estoy orando. Yo soy consciente por lo que estoy orando. Porque así como yo oro, así espero lo que me va a venir. Yo espero lo que me va a venir de acuerdo a lo que yo estoy orando. Tengo que ser consciente de lo que estoy diciendo. Yo no simplemente voy a cumplir un rito y voy a estar orando allí un ratico, pero no, tal vez sin ningún entendimiento, sin ninguna conciencia, y eso no puede ser así. Nosotros no es simplemente, hermano, que Dios va a hacer todas las cosas. Dios las va a hacer, pero Él nos va a usar a nosotros. Diga el que está a su lado, Dios te va a usar a ti. Amén. Entonces es muy importante esta parte para ser productivos. El versículo 16, si nos devolvemos un momentico, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo podríamos aprovechar bien el tiempo? Tal vez trabajar más de lo que ya estamos trabajando. ¿Qué piensan ustedes? No, no necesariamente. Si bien es cierto, hay que trabajar, pero uno no puede trabajar solamente, hermanos, porque ¿cuántos conocen los burritos? Los burros son ¿qué? Animales de carga y trabajan como burros, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero realmente, ¿cuál es su productividad al final? No es solamente trabajar, no es solamente, hermano, mostrar que estamos ocupados en algo, no. Es saber, hermano, que lo que estamos haciendo realmente es productivo. Realmente va a brindar resultados, vamos a lograr metas, vamos a avanzar. Uno no puede andar en la vida así, hermano, como cazando mariposas por allí, como sin un rumbo fijo. Uno tiene que saber para dónde ir. Y en este caso, quiero hacer esa aclaración. No solo es trabajar, sino ser productivos. ¿Ser qué? Productivos. José fue un ejemplo de ser productivo. Porque José cuando lo llamaban, hermano, a pedir un consejo, José era productivo en sus palabras. Sus palabras eran claves, sus palabras eran contundentes. Lo que José decía, hermano, siempre llevaba la victoria. Él era un hombre muy productivo. Además, la gente que lo veía a él reconocían que Dios estaba con él, porque todo lo que hacía prosperaba. Era un hombre productivo. Tú no estás siendo productivo si tú te estás matando la vida, amado, pero no estás llegando a ninguna parte. No estás logrando una satisfacción, no estás viendo un resultado, tal vez cada día es peor, cada día más endeudado, cada día más para atrás. De eso no se trata. Tenemos que aprender a ser, hermano, productivos. Y tenemos que ser conscientes, ser sabios, ser entendidos, saber lo que estamos haciendo. Como iglesia tenemos que ser productivos. Yo a veces, hermano, yo soy un hombre que me gusta la oración y cuando planteamos tiempo de oración aquí, trato de ser muy fiel y estar aquí. Pero también a veces, hermano, me doy cuenta de que la oración, siendo una bendición de Dios, se puede llegar a convertir para muchos en un distractor. ¿A qué me refiero? Una persona simplemente se puede convertir en una persona oradora, pero nunca actúa. Siempre está diciendo que ora, pero nunca concreta nada, nunca actúa. Es como en un partido de fútbol, ¿verdad? Él pasa el balón, lo pasa, melea, pero nunca concreta un gol. Y uno en la oración, hermano, debe de tener esa meta. Uno debe lograr resultados. Diga conmigo, resultados. No es solamente perpetuarnos en una oración, pero ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que estamos logrando? Nosotros tenemos esa bendición de usar la herramienta de la oración, pero ¿la estamos usando debidamente?
¿Estamos siendo objetivos con ella? ¿Estamos avanzando, hermanos? ¿Estamos logrando metas con la oración? ¿Se están viendo los frutos en nuestra vida? ¿O simplemente, hermano, estamos como un distractor allí, tal vez, hermano, pasando el tiempo, pero no estamos concretando nada? Tenemos que tener un despertar en cuanto a eso. Amén. Vamos a hablar ahora sí de algo muy interesante. Dios, nuestro amado Señor, ha querido siempre usar personas para hacer su obra sobre la tierra. Y una de esas personas fue Moisés. Diga conmigo, Moisés. Moisés fue un hombre llamado por Dios. Vamos al libro de Éxodo. Vamos a estar ubicándonos en el capítulo número 3. Éxodo 3. Dice la palabra, y vamos a leer algunos versículos. El primero de ellos es el versículo 10. Nos vamos a ubicar allí, porque vamos a observar cómo Moisés, hermano, se negaba reiteradamente a lo que Dios quería hacer con él. 5 veces en este pasaje que vamos a leer, Moisés se niega a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué lo voy a plantear en esta noche? Porque puede estar pasándole a alguien. Puede que la persona está buscando de Dios, es temeroso de Dios, pero se está negando constantemente a lo que Dios quiere hacer. Tal vez Dios te ha hablado de cosas que tienes que hacer, pero te da temor. Lo primero que vemos aquí en el versículo 10, lo vamos a leer, dice, versículo 11, avanza un versículo más. Dice aquí, ¿quién soy yo? Dios lo está mandando a Moisés a que vaya a confrontar a Faraón y saque al pueblo de Israel de Egipto. Pero dice aquí, Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La improductividad en muchas ocasiones viene como resultados de una falta de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No es que tú quién eres, sino que tú eres un hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Como hijo de Dios tenemos que dar el nivel. Y lo primero que Moisés plantea aquí es, ¿quién soy yo? Muy parecido a lo que muchos dicen, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo? Pero ¿yo qué voy a poder hacer, verdad? Número 2, versículo 13. Dios constantemente lo está llamando a Moisés para que haga la obra, para que vaya a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios no le está diciendo si tiene o no tiene. Dios no le está diciendo, hermano, las capacidades que puede tener. No, sencillamente lo que Dios le está diciendo es, ve porque yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. El versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Lo primero que Moisés dijo, ¿quién soy yo? Y ahora dice, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Hay gente que es temerosa para hablar con los demás, para ir a hablar con alguien, porque dice, no, es que yo, ¿qué le voy a responder? ¿Yo qué le voy a decir? Yo no tengo palabras. La productividad también tiene que ver con eso, hermano. Con la seguridad, hermano, de poder avanzar, de poder saber y conocer lo que podemos decir. Amén. En el capítulo 4, versículo 1, la tercera vez, Moisés vuelve y se niega a Dios. Se niega al Señor. Era un hombre conocedor de Dios, temeroso del Señor, pero se negaba, tenía una inconstancia, un temor, una inseguridad por dentro tan tremenda, hermanos, que no lo dejaba avanzar. En el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, y aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. La tercera cosa que vemos aquí es que Moisés dice, ellos no me creerán. Yo le voy a dejar de tarea que lea el contexto de lo que estamos leyendo. Simplemente lo que yo le puedo decir es, Dios lo llamó, Dios lo escogió y Dios le dio una comisión, ir
a liberar a un pueblo cautivo. Pero él se estaba negando. Dios te ha llamado con un propósito. Dios te quiere usar para tu familia. Dios te quiere usar para la iglesia. Dios te quiere usar en tu empresa. Dios te quiere usar para muchas cosas. Dios quiere levantarte. Pero, hermano, en la improductividad que tal vez se vive, no hay sino una cantidad de negaciones. ¿Quién soy yo? ¿Qué responderé? Ellos no me creerán. Qué horrible la gente que saca excusas a todo el momento. Qué tremendo las personas que para todo tienen una excusa y siempre dicen, no, no se puede, esto es imposible. Y eso era lo que Moisés hacía. Dile que está a tu lado, si eres así, serás improductivo. El versículo número 10. Vuelve otra vez Moisés a negarse a Dios. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Está viendo siempre que sus defectos. No, es que yo no puedo, no, es que por aquí. Yo recuerdo hace muchos años, yo he escuchado un testimonio, y alguna vez yo lo conté aquí hace mucho tiempo, de una señora que se fue para Estados Unidos, una anciana, y a ella le decían, ¿usted qué va a ir a hacer allá? Usted ya los años que tiene, usted no sabe hablar inglés, y además, acuérdese, loro viejo nunca aprende a hablar, le decían a la viejita, ¿no? Y la viejita decía, no, 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 yo voy, esa es mi oportunidad, yo siempre la he esperado. Llegó la oportunidad de irme para Estados Unidos, cuando era esa época de la abundancia norteamericana. Y ella se fue para Estados Unidos, hermano, y como pudo, consiguió un empleo en la casa de unos norteamericanos. Y los norteamericanos le preguntaban, ¿verdad? Había una persona que le estaba traduciendo y le decían a los norteamericanos, you speak English, es decir, tú hablas inglés. Y la viejita decía, yes, 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 yes. Y toda la viejita, yes, 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 yes. Ella sí no sabía nada, ella decía, yes, 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 yes. Pues hermano, de verle el ánimo, de verle el entusiasmo a esta mujer, de verle las ganas, hermano, ellos no la corrieron, la dejaron y pudo trabajar con ellos y pudo ganar su dinero. Pero una persona que a todo era, hermano, yo no puedo, ¿quién soy yo? ¿Yo qué voy a responder? No me van a creer. Ahora dice aquí, soy tardo de lengua, yo no sé hablar. Vaya, hable usted que es que yo no sé hablar. ¿Cómo que no sé hablar? Y luego usted no es un hijo y una hija de Dios. Luego el Espíritu Santo de Dios no está en usted. Luego usted no tiene la mente de Cristo. ¿Dónde quedó todo eso? Hay que ponerlo a funcionar. Amén. Y por último, en el versículo 13 del capítulo 4, Moisés vuelve a negarse a Dios. Pero esta vez Dios se enoja. Digo amigo, Dios se enoja. Quinta vez y Moisés se niega nuevamente. Dice, y él dijo, Moisés le dice a Dios, ay Señor, mire con la que le sale. Envíate ruego por medio del que debes enviar. Es decir, como que ya Señor, yo definitivamente yo no. En mí que a mí no piense, envía a otro. Yo no. Dice seguidamente, hermano. Entonces dice el versículo 14, Jehová se enojó contra Moisés. ¿Jehová qué? Se enojó. Mire, amados, usted puede estar orando y usted, hermano, está esperando que Dios haga algo. Pero Dios está esperando que usted también haga algo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo capacitó. Aunque usted no lo crea, Dios ya le dio la capacidad, Dios ya le dio la herramienta. En este pasaje que hemos estado leyendo, usted puede leer los versículos que rodean todos estos pasajes, que Dios le decía, yo soy el que he creado la lengua, yo te he capacitado, yo te he puesto contra Faraón, él podrá enojarse, pero tú lo vencerás. ¿No es lo que Dios constantemente nos dice? No venimos a la iglesia y nos predican la palabra y nos dicen, hermanos, usted puede, vamos para adelante, hermano, Dios está con nosotros. Pero la gente, hermano, parece que no entendiera. Por eso leemos en Efesios que no seamos sin entendimiento, que no seamos necios, que miremos bien cómo estamos caminando, que miremos bien para dónde es que vamos. Se nos está yendo el tiempo y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué logramos? Yo he asistido a cantidades de funerales, hermano.
Pero los más dolorosos para mí es ir a asistir a un funeral donde un muchacho entregó la vida a una pandilla y lo mataron, hermano, por andar enamorando mujeres y por andar haciendo cosas que no debía. Yo digo, para este hombre nunca entendió para qué le habían dado la vida. Se sacrificó por cosas que no valían la pena. Murió, pero ¿cuál va a ser el recuerdo que va a quedar de él en la historia? Tal vez ni lo querrán recordar. Qué triste que un día esto Dios lo llame a su presencia y uno se fue y ¿qué dejó como legado? No, esa persona, vea, no era sino problemática, esa persona esto. Qué triste, ¿verdad? Qué bueno que, hermano, uno como cristiano, el día que uno muera digan, qué pesar que se murió, ¿no? Qué bendición esa persona. Yo me acuerdo cómo eso nos animaba, el ejemplo que nos daba. Yo, por ejemplo, yo lo he dicho ya aquí. Mi madre tiene ya 82 años. Yo no sé cuánto tiempo Dios me la tenga más en esta tierra, pero yo lo diré y lo seguiré repitiendo hasta la saciedad. Mi madre para mí es un ejemplo de madre, una excelente mujer. Ella nos enseñó tantas cosas, hermano, pero tantas cosas. Una mujer aguerrida, una mujer echada para adelante, una mujer que nunca se rindió ante la adversidad. Una mujer con 10 hijos, pero nunca se dejó rendir. Y cuando no había, hermano, para comer, se inventaba algo. Yo recuerdo que cuando yo era niño mandaban ropa de los Estados Unidos, camisetas de segunda, de franelas, y mi madre medio había aprendido a coser y ¿sabe qué hacía? Las desbarataba y nos hacía calzoncillos con ella. Una mujer extremadamente recursiva. Ella era de esa capacidad de persona. Los diciembres para mí son tan agradables porque yo recuerdo que mi madre nos hacía pasar los mejores diciembres a nosotros, porque mi madre hacía natilla, boñuelos, hacía cualquier cantidad de dulces. La recuerdo siempre ver batiendo la paila, haciendo el majar blanco para repartirle a los vecinos. O sea, una mujer que siempre nos dio ejemplo y testimonio. Una mujer productiva. Usted y yo tenemos que ser ¿qué? Productivos. Productivos. Nosotros no fuimos llamados para quedarnos aquí, hermano, petrificados como una roca allí nos vamos quedando. No, usted tiene muchas capacidades, usted puede hacer mucho. Dios lo llamó para muchas cosas. Le voy a enseñar algo también. No se compare con otros, por favor. Admire a otras personas, pero usted es único, usted es única. Dios lo hizo así porque Dios lo quiere usar así. Amén. Siéntase orgulloso por ser la persona que Dios creó. Dele la gloria a Él. Dígale, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo servir? Pero no se la pase, hermano, a toda hora pensando, yo no sé, yo no puedo, no me van a creer, envía a otro mejor, Señor, yo no sirvo para esto. No, si Dios lo llamó es porque Dios tiene un propósito con usted. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios nos quiere productivos. Debemos de mirar es cómo estamos caminando. ¿Para dónde vamos con la vida? ¿Hacia dónde estamos caminando, amados? ¿Cuántos saben que Dios nos dio la vida? Y que el único que determinará el día que nos vamos, ¿quién es? Dios, no un médico. Diga el que está a su lado, un médico no determina cuándo te mueres tú. Nadie determina, solamente Dios. ¿Cuánta gente tiene enfermedades terminales y son un milagro viviente? Porque son testimonio en esta humanidad y que existe un Dios todopoderoso que lo sostiene. ¿Cuánto lo creen? Hermano, ese es nuestro Dios. Ay, ¿qué me dijo el médico? ¿Y el médico qué? Si a Dios le place dejarte 20, 30 años más, ¿qué pasa? Ezequías fue un rey que Dios le sentenció a la muerte. Le dijo, arregla tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías lloró, hermano, y clamó para que Dios no se lo llevara. Y Dios escuchó la oración y le prolongó la vida 15 años más. Para Dios no hay nada imposible. El que está a tu lado, para Dios no hay nada imposible. Pero tú no te puedes quedar allí simplemente, hermano, mirando para el piso y allí esperando a ver qué va a pasar. No, tú tienes capacidades. Amén. Tú tienes capacidades. Mire, ¿cuántos han llegado a probar empanadas de sardinas? ¿Alguna vez les han dado a probar? Empanadas con sardinas. Pues mi madre hacía empanadas con sardinas para vender, porque no había más. Y nos mandaba con la bandeja de empanadas con sardinas. Las empacaba con sardinas por dentro y las hacía y las vendíamos nosotros. Empanadas con sardinas.
Te dirá empanadas con sardinas, eso es como ordinario, pero eso se le ocurría a ella. Ella lo hacía. Amén. Y eran bien ricas, o a mí por lo menos me gustaba. Ok, Dios nos está hablando, amados. Dios te llamó, la vida te la dio Dios. Diga, la vida me la dio Dios. Sí, hermano, usted la va a usar correctamente, usted la va a saber usar, usted va a ser una persona productiva. Aquí no estamos hablando si usted está viejito, si está viejita, si es que usted le falta un brazo, le falta una pierna. No, hermano, Dios puede usarlo a usted. Amén. Dios tiene la capacidad para hacer con usted, hermano, cosas poderosas. Pero usted tiene que disponerse. Amén. Ore. Gloria a Dios. Hay que orar, y yo le diré siempre, hay que orar. Pero que la oración no se lo vaya a convertir, hermano, en un distractor. No se quede simplemente orando y no pasa nada. No, usted tiene que actuar también. Hay que orar y hay que actuar. ¿Cuánto lo cree? Ore y actúe. Diga conmigo, hay que orar y hay que actuar. Se llama la oración, ¿verdad? Orar y actuar, orar y actuar, orar y actuar. Movernos. Si ya clamamos, salgamos. Dios nos va a bendecir. Dios va a abrir puertas. Vamos a tocar puertas. Por alguna parte Dios nos va a guiar. Pero no nos quedemos ahí estáticos. Miremos bien cómo estamos viviendo. Miremos bien cómo estamos usando el tiempo. Amén. Ahora, estamos hablando de Moisés. Y es muy interesante. En Éxodo también, leamos el versículo Éxodo 14. Mire lo que le pasó a Moisés. Éxodo capítulo 14. Vamos a leer los versículos 13 en adelante. Estamos hablando de Moisés. Dios lo llamó. Al final, él accede a ir con Dios, pero empieza a ser formado por Dios. Dios le empieza a tratar a Moisés, ¿verdad? Dios, recuerde que la quinta vez Dios se le enojó. Yo le digo, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? Hace rato que lo estoy mandando y usted no quiere obedecer. Me está sacando excusas y de eso no se trata. Amén. En Éxodo 14 leemos el versículo 13. Aquí Moisés es probado. Dice, y Moisés dijo al pueblo, ellos habían llegado a una encrucijada, venían huyendo de Egipto, habían huido de la esclavitud de Egipto, habían salido, y los egipcios habían arremetido detrás de ellos a perseguirlos para capturarlos. Por los lados tenían el desierto y de frente tenían ¿qué? El mar rojo. Y Moisés está como desesperado, el pueblo le está diciendo, mira, ¿por qué nos traíste aquí? Nos vas a matar, nos vamos a morir aquí, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Entonces Moisés, mire lo que dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso me suena como que usted está haciendo una oración y usted en la oración usted dice, amén, gloria a Dios, y el Señor reprenda al diablo, y el Señor sana las enfermedades, el Señor por sus llagas hemos sido curados, y usted está hablando, ¿verdad?, en la oración, y la gente lo escucha y dice, wow, eso es una máquina de oración, qué tanque de oración, uy, qué palabra. Pero hermano, cuando usted lo ve que sale y se enfrenta a la adversidad, hermano, ahí mismo se diluye, hermano, se escurre. ¿Dónde quedó todo eso? Usted dice, bueno, y este no era el que yo estaba escuchando que oraba con esa fuerza allá. ¿Y ahora qué le pasó acá? Eso es lo que pasa con Moisés. Moisés está diciendo al pueblo, crean al Señor, créanle, sean valientes, Dios va a hacer algo, hoy verán al Señor. Hermanos, muchas veces cometemos el error de pensar que por ser hijos de Dios, Él lo hará todo por nosotros. Y no siempre es así. Más cuando ya llevamos tantos años en la vida cristiana. Eso es como cuando en la casa se crecen los hijos. ¿Usted les va a seguir lavando los calzoncillos? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Usted les va a seguir trapeando y barriendo el cuarto? Muchacho de 30 años y usted todavía barriéndole y sacudiéndole el polvito, ¿no? Dígale que a su lado, si usted es así, Dios no es así. Dios ya nos va midiendo en el tiempo. Dios nos dice, bueno, este ya está bastante gordito.
¿Cuántas predicaciones ha escuchado por años? Uf, un resto. ¿Cuánto lleva como cristiano? Uf, un resto. Dios dice, este ya es hora de que empiece a dar fruto. Este ya está bien gordito, este ya tiene que empezar a dar fruto. De eso se trata, amados, que ya ejerzamos con la autoridad que Dios nos dio. Dios está con nosotros, ¿cuánto lo creen? Pero también dice la Biblia que en Dios haremos proezas. ¿Quiénes? Nosotros, confiando en el Señor. Nosotros vamos a hacer proezas de la mano del Señor. Amén. David es un gran ejemplo de un hombre que, creyéndole a Dios, logró conquistar reinos, hermano. Josué fue también otro gran ejemplo de un hombre que, confiando en el Señor, hermano, entró y tomó la tierra prometida. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado? ¿Cuántas hemos conquistado? ¿Será que estamos así como Moisés, diciéndole, sí, crean, Dios está con nosotros? Pero, hermano, de aquello nada. Sale a actuar y no pasa nada. Como dicen por ahí, hermano, se va diluyendo, ¿verdad? Y esto es tremendo, ¿verdad? Aquí en este pasaje, aquí en estos dos versículos, el 13 y el 14, vemos claramente, hermano, que no se trata solamente, hermano, de esperar qué es lo que Dios va a hacer, sino nosotros qué es lo que vamos a hacer en el Señor. Gloria al Señor. Una cosa pensaba Moisés, diga conmigo, una cosa pensaba Moisés y otra muy distinta a Dios. Una cosa puede estar pensando usted y otra muy distinta está pensando Dios. Ahora, leamos los otros dos versículos. El versículo 15 y 16. ¿Qué le dice Dios? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Ahora, ¿será que Dios está contradiciendo? Luego no dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Será que Dios se contradice? ¿Hay un error en la escritura? No, Dios nunca se contradecirá. Sino que, hermano, cuando el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Es como cuando se dice suficiente ilustración. Ya oró bastante por eso, ahora vaya y hágalo. Vaya y actúe. Salga a conquistar. No se quede más allí metido en cuatro paredes. Salga a conquistar. Vaya y hágalo. Usted ya oró. Ya yo le dije que tenía que hacer. Sino que usted no está escuchando. Ya le he repetido cualquier cantidad de veces. Ahora vaya y hágalo. Vaya y actúe. ¿Por qué clamas a mí? Le dijo Dios a Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. Y yo quiero hacer un comparativo rápido, porque habíamos estado leyendo en Éxodo capítulo 4, y aquí Dios le dice, di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué es lo que Dios les estaba recordando? En Éxodo 4, Dios le había dicho a Moisés, en el versículo 12, Éxodo 4:12, lo podemos leer, porque aquí Dios no le está diciendo, dile al pueblo de Israel caprichosamente. Dios le está diciendo sobre algo que ya Dios le había enseñado a él. Dios ya le había manifestado algo a él. Éxodo 4:12, ¿qué dice? Ahora, pues, le dice Dios a Moisés, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Estos días hemos estado enseñando a saber hablar. Y yo les he dicho, sepan hablar. No se envenene usted mismo con sus palabras. No dañe el futuro con sus palabras. No dañe las buenas cosas que Dios trae con sus palabras. Hable correctamente. Hable bien. Yo he corregido algo y se los comparto. No diga toda hora que todo le cae mal. No, ¿para qué tiene que? No lo vuelva a decir. Si lo digo, ya no lo diga más. No tiene por qué estar maldiciendo la comida diciendo que todo le cae mal. Más bien, no coma las cosas que no va a comer, pero no tiene necesidad de decir que es que me cae mal. Yo alguna vez, y lo confieso aquí, alguna vez fui a comprar unas arepas y me dijo la señora, mantequilla. Y yo le dije, no, la mantequilla es mi enemiga. Y hermanos, un día orando, Dios me mostró y me decía, ¿te acuerdas que un día tú decías eso? Tú trabaste o estableciste una guerra contra algo que no debías. En vez de bendecir la mantequilla. Hoy en día yo qué digo de la mantequilla. La mantequilla es una bendición de Dios. Gloria a Dios por la mantequilla. Qué buena la mantequilla. Eso sí, hermano, no la voy a comer por ahora. Pero la mantequilla es muy buena.
¿Le echo mantequilla a la arepa? No, por favor, no me le eche, pero la mantequilla es muy buena, la mantequilla es deliciosa, pero no me le eche mantequilla a la arepa. ¿Me hago entender? Ok, quité algo que estaba mal. La palabra. Dios ya le había dicho a Moisés que le había puesto autoridad en la palabra. En el versículo 15 del capítulo 4 que estamos leyendo dice, le dice Dios a Moisés, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. ¿Por qué Moisés clamaba a Dios cuando ya Dios le había dicho qué tenía que hacer? Estamos en el capítulo 4 y lo que leíamos ahora está en el capítulo 14. Había pasado ya buen tiempo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos orando y orando sobre algo que ya Dios nos dijo que teníamos que hacer. ¿Me hago entender? Usted cuando viene aquí, Dios le habla. ¿Por qué no lo toma y lo pone en práctica? Dice aquí, hermano, dice, yo estaré con tu boca y con la lengua y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Cuántos saben, hermano, que como hijos de Dios tenemos una capacidad, una autoridad que Dios nos ha dado en nuestra boca? ¿Cuánto lo creen? Es una verdad, es una realidad. Ahora, volvamos al capítulo 14. Ya vamos a volver otra vez al 4. Vamos a estar ahí. Pero también dice aquí, él le dijo, di al pueblo de Israel que marche. Ya les expliqué por qué Dios le estaba diciendo, di, si él ya se lo había dicho. Ahora, sigue diciendo allí, el versículo 16, 14, 16. ¿Qué más le dijo Dios? ¿Y tú qué? Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. La segunda cosa que Dios le dice es, y tú alza tu vara. ¿Por qué Dios le dice que alce la vara? Porque nuevamente en el capítulo 4, Dios le había dicho que la vara la tenía como una herramienta para obrar milagros de parte de Dios. En Éxodo 4, versículo 17, ahí está. Dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Vienes aquí, te dan una palabra, el profeta, el siervo de Dios, la sierva de Dios te habla, te ministra y ya te capacitó o ya te instruyó, ya te dio herramientas y tú dices que no te han dicho nada, que no te han hablado nada, que tú no sabes nada, que tú no sirves para nada. ¿Qué es eso, por Dios? No debería de ser así, ¿verdad? Termino con esto. Dos cosas que Dios espera que hagamos en este tiempo. Vamos a ser productivos, ¿cuánto lo creen? Dos cosas. Número uno, tomar decisiones. Dígales a su lado, llegó el tiempo de tomar decisiones. Tome decisiones en su vida. Usted no se puede quedar toda la vida ahí sin saber para dónde es que voy. Tome decisiones. ¿Qué va a hacer? Vamos a mirar una escritura en Lucas 16. Este texto de Éxodo 3 y 4 es bien interesante, hermano. Hay cantidad de cosas allí que podríamos seguirlas enseñando, pero el tiempo no nos da para más. Vamos a concretarnos ya en el tema para finalizar. Lucas 16 habla de una historia de un mayordomo infiel. Nótense que este mayordomo era ¿qué? Infiel. Nosotros somos llamados fieles por el Señor, ¿verdad? Hay una diferencia. Pero y con todo lo que era este mayordomo, él hizo algo que es interesante. Dice aquí, versículo 1, dijo también a sus discípulos, el Señor hablando, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Como que de pronto somos acusados delante de Dios de que no estamos usando el tiempo correctamente, no estamos usando nuestros recursos correctamente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Ya le anunciaron que venía, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace él? Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Qué nos decía Pablo? Hermano, que pensemos en nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo.
piense qué va a hacer. Cuando usted diga qué voy a hacer, muy seguramente Dios le va a mostrar qué es lo que tiene que hacer. Por lo menos, hermano, dígalo, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Muéstramelo, yo lo voy a hacer. ¿Qué haré? Dice él, porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Qué es lo que está haciendo él? El hermano, había una pérdida. Ya el amo le había dicho, entrega tu mayordomía y se acabó esto. Probablemente el amo ya daba por perdida todo lo que este hombre había malbaratado. Pero este hombre, hermano, le sale con algo tremendo. Lo que parecía perdido, llega este hombre y rescata no todo, pero sí una parte. ¿Qué es lo que Dios quiere sobre esta tierra con nosotros? Que lo que parece perdido, tú lo puedas, ¿qué? Rescatar. ¿Cómo? Cuando tú, hermano, como la enseñanza nos está diciendo hoy, seamos productivos. Rescata tu casa. ¿Cuántos hermanos han estado en situaciones donde ven que el hogar se está diluyendo, se está destruyendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no se detiene por un momento y digan, yo para dónde voy? Yo tengo que reestructurar mi casa, yo tengo que ganar otra vez a mi esposa, a mis hijos, o a tu esposo, a tus hijos. Yo tengo que mirar qué estoy haciendo con mi vida, para dónde es que voy. Yo no puedo seguir ahí en pérdida, porque tras de que no produzco, me estoy yendo a pérdida y eso va a ser peor. Ahora, ¿qué dice allí el versículo 8? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho. Dios quiere que tomemos decisiones para actuar, para movernos. Muy seguramente, escucha esta palabra, si tú te determinas a actuar, Dios va a empezar a abrir ventanas para tu vida. Amén. Pero actúa correctamente, no cometa los errores del pasado. Actúa con sabiduría, pero actúa. Dice aquí, hermano, porque había hecho sagazmente. ¿Por qué fue alabado? Por lo que hizo, ¿verdad? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Qué tremendo, hermano, que teniendo nosotros todo el potencial y terminen, hermano, siendo más sagaces los del mundo, que no tienen a Dios ni tienen temor de Dios. Entonces, lo primero que Dios va a esperar de ti es toma decisiones. ¿Qué tienes que hacer? Tomar decisiones. Ese negocio que has pensado abrir, ¿por qué no lo abres? Amén. Ese empleo que has anhelado, pues ve y mete la hoja de vida. Ese arreglo de la casa, pues empieza a mirar cómo lo vas a hacer. Ahora, para terminar, lo segundo que Dios espera que hagamos. Vamos a Mateo 25 y aquí cerramos. Dios espera que seamos, diga, productivos. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera que seamos? Productivos. En Mateo 25, versículo 14, vamos a leer nomás del versículo 14 al 17 y vamos a orar. Dice aquí, porque el reino de los cielos, diga, la vida cristiana, le traigo noticias, la vida cristiana, mire cómo es la vida cristiana, el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a quién, a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dios te da una capacidad, trabaja en ella, sé productivo de acuerdo a la capacidad que Dios te dio. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció, diga, actuó, diga, tomó decisiones y llegó a ser productivo. Dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué ganó? Otros 5 talentos. Gloria a Dios. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Hasta allí. Es decir, fueron gente
productiva. ¿Qué fueron? Personas productivas. Productivas. Cuando el ser humano está en situaciones difíciles, es cuando realmente se ve la inventiva del hombre. Se ve lo recursivo que puede llegar a ser. En Latinoamérica, ¿saben quiénes son la gente más recursiva? ¿Quiénes creen? Hombre, los cubanos, chicos. Los cubanos son los más recursivos. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, han vivido mucho tiempo en una pobreza tan tremenda que ellos han tenido que usar su mente para ingeniar muchas otras cosas más a partir de lo que tienen. Gente productiva. ¿Estás siendo tú productivo? ¿Qué pasa si te quedas sin empleo? ¿Te vas a morir porque era lo único que sabías hacer? ¿Será que tú tienes la capacidad, hermano, de ponerte un puesto de arepas o de ponerte a hacer champús o de ponerte, hermano, a hacer cualquier otra cosa, hermano, postre, lo que sea? Tienes que ser productivo. Eso es lo que Dios anhela de ti, que seas productivo, que te muevas, Él te va a bendecir, amén. En la iglesia tenemos que ser productivos. No, yo vengo y me siento aquí y vuelvo y me voy y así me la paso. No, Dios me llamó para algo, voy a ser productivo, voy a poner en práctica la palabra, me están enseñando, me están hablando, voy a ponerme firme, voy a ser productivo, amén. ¿Cuántos van a ser productivos? No, hermanos, con ese ánimo sí vamos a llegar lejos yo. Dios mío, me asustaron ahora que dijeron eso. No. Parece que estamos en el lugar equivocado, ¿no? ¿Cuántos van a ser productivos? Eso, hermano, muéstrele ganas por lo menos, amén. Así como la viejita, yes. Y usted, hermano, levante y diga, sí, yo puedo, hágale. ¿Qué hay que hacer? Amén. ¿Para qué soy bueno? Vamos para adelante con el Señor. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora. Vamos a ser gente productiva, hermano. Tome decisiones y empiece a hacer cambios en su vida. Este es un nuevo año y hemos declarado que son nuevos comienzos. ¿Qué pasa que no ponemos en práctica la palabra que Dios nos dio? Amén.